¿Qué tal, amigos de Espacio Libre TV, periodismo de reflexión? En el contenido anterior dimos a conocer a los candidatos plurinominales del PRI. En los siguientes minutos abordaremos el tema de los plurinominales del Partido Acción Nacional, que representan en algunos casos el regreso de personajes involucrados en procesos penales y que buscan el fuero como prioridad necesaria para poder evadir la justicia. Son los mismos corruptos de siempre, no hay ninguna cara nueva, ni nadie de la llamada sociedad civil, como lo pregonó insistentemente la señora de las gelatinas, quedando una vez más en evidencia que ella solo es una pieza más de las que sirven al PRIAN y a sus dueños, y a la que mueven también según les convenga, sin recato, sin pudor y sin reserva alguna. Como usted sabe, los diputados y senadores plurinominales son aquellos que no obtienen el voto directo del electorado. Es más, ni siquiera necesitan hacer campaña, solo esperar los resultados que obtuvieron sus partidos, y en esta medida, dependiendo del número de votos, es que van quedando en las curules y los escaños quienes ocupan los primeros lugares en las listas que los partidos políticos presentaron. En el lugar número 1 de la lista del PAN para senadores de la República, por esta vía plurinominal, está Marco Cortés, presidente nacional de ese instituto político, quien en días recientes hizo público un convenio entre el PRI y el PAN en el estado de Coahuila para repartirse notarías públicas, direcciones de oficinas de recaudación de dinero, direcciones de escuelas y universidades públicas y hasta organismos autónomos, esos que salen a defender en sus marchas y que dicen que no se tocan. Claro, los consideran de su propiedad y se los reparten. En el número 3 de esta lista del PAN para senadores de la República está nada menos que el prófugo Ricardo Anaya, candidato perdedor a la presidencia en el 2018, acusado de enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y lavado de dinero, y quien tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana. La Fiscalía General de la República abrió carpeta de investigación en su contra y lo acusa, entre otras cosas, de recibir un soborno de 6.800.000 pesos para que votara a favor de la aprobación de la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto. Este delincuente, Ricardo Anaya, se negó a acudir a una audiencia de inicio de proceso ante un juez y prefirió darse a la fuga. Aquí algunos señalamientos que le hacen estos mismos panistas. Total, pues ratas contra ratas. Ellos mismos se sacan sus trapos al sol. ¿Convencida que Ricardo Anaya es corrupto? Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. Se llama Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. Desde su escondite en los Estados Unidos, ha publicado videos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y se dice perseguido político, lo que dicen todos los políticos ladrones cuando se ven acorralados por la justicia. Esta rata ya pues está en el número 3 de la lista y con ello su escaño en el Senado está asegurado. Va a regresar de su escondite y ocupará el cargo de senador de la República, evadiendo así la ley y la justicia y también burlándose de todos los mexicanos. Esto gracias a la protección que le brinda el Partido Acción Nacional. En el cuarto lugar de la lista panista está María Lili del Carmen Telles García, mejor conocida como Lili Telles, ubicada como una Judas de la Cuarta Transformación. Llegó en 2018 al Senado de la República gracias a la inercia de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, compitiendo por ese cargo por Morena, donde resultó electa por votación directa. Una vez en el Senado se pasó a la bancada del PAN, llevándose a ese partido, al PAN, la senaduría que ganó con Morena. Ahí mismo, en el Senado, ya como opositora, se dedicó a atacar al presidente con gritos, descalificaciones y odio. Aspiró a ser postulada por el frente opositor a la presidencia de la República, donde solo le dieron bola y luego la desecharon. Aquí estoy en la Cámara de Diputados. Aquí me van a poner la banda presidencial de México.
Dentro de su ego, se sentía ya presidenta de México, pero ella no sabía que ya Claudio X González le había dado la orden a Alito y Marquito para que fuera Berta Xóchitl Gálvez Ruiz la candidata. Se viralizó este video donde amenazó al presidente Andrés Manuel López Obrador de esta manera. Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador. Y Dios te dé vida, Andrés Manuel López Obrador, para que pases muchos años en la cárcel. En el primer lugar de la lista del PAN para diputados federales plurinominales está el personaje quizá más corrupto y más nefasto de la clase política delincuencial de México, nada menos que Francisco Javier Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, quien nació en McAllen, Texas, en los Estados Unidos. Ahí mismo, en su estado natal, inició su carrera delictiva y en 1986 fue detenido y fichado en Texas por el delito de robo. En el 2016 el PAN lo postula, muy a pesar de ser un secreto a voces de que Cabeza de Vaca tenía desde entonces nexos con el narcotráfico, lo postula como su candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas, donde gobernó hasta el año 2022. En mayo de 2021, bajo un expediente de investigación de recursos financieros de procedencia ilícita y narcotráfico de la policía local de Andorra, se incautan 2.500 millones de euros, unos 58,000 millones de pesos mexicanos, que pertenecían a Francisco Javier Cabeza de Vaca y al hoy finado exgobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, siendo quizá la cantidad de dinero incautado a un político de México más grande en la historia de nuestro país. El 4 de mayo de ese mismo año, en 2021, se publica la declaratoria de desafuero de Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados. En ese momento, huye a los Estados Unidos anunciando una supuesta gira de trabajo y no regresa hasta haber llegado a un acuerdo con el Poder Judicial que le otorgó toda clase de amparos y lo blindó jurídicamente de impunidad. En octubre de 2022, un juez federal le otorgó una suspensión definitiva contra toda orden de aprehensión en su contra, quedando de manifiesto una vez más que el Poder Judicial está al servicio de estos delincuentes del PRI y del PAN. También está vinculado con actos de corrupción por recibir sobornos para aprobar la reforma energética. El colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos dio a conocer que en un rancho propiedad de Cabeza de Vaca, en el ejido La Retama de Reynosa, Tamaulipas, se encontraron 15 fosas clandestinas y que ese lugar se usó como campo de exterminio. Sin embargo, el PAN, y aquí viene lo increíble, el PAN nombró a Cabeza de Vaca coordinador en materia de seguridad del equipo de Xóchitl Gálvez. Es decir, en el hipotético caso de que Xóchitl Gálvez llegara a ser presidenta, Francisco Javier Cabeza de Vaca se haría el encargado de la seguridad en nuestro país. Otro García Luna, o quizá peor. ¿De verdad que los panistas y priistas piensan que los ciudadanos no pensamos o de plano les vale? Tenga usted la plena seguridad de que si García Luna no estuviera preso en los Estados Unidos, estaría ahí en esas listas del PAN, a punto de también ocupar una diputación federal o una senaduría. Aquí está la prueba con Ricardo Anaya y con Cabeza de Vaca, que en vez de que esos criminales estén en la cárcel, están a punto de gozar de fuero y con ello también de impunidad. Los mexicanos no debemos ya de permitir esto. El próximo 2 de junio tendremos la oportunidad de llevar a cabo el Plan C. Ni un voto a estos criminales del PRIAN. En Espacio Libre somos al día de hoy una comunidad de 195,000 personas. Únete y síguenos, ya que contigo seremos más. Hagamos frente a la prensa vendida y alquilada, y también hagamos frente a sus chayoteros para seguir diciendo lo que ellos callan, y también desenmascarando sus viles mentiras. Gracias, hasta la próxima.